Sale, pues entonces, buenas tardes, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los actuadores neumáticos. Entonces, les comparto la pantalla. Ahí coméntenme si la pueden ver. ¿Sí, sí la ven? Sí, Sí, órale, pues. sí, Entonces, ya se va a apuntar alguien más. Pues nada, es que para preguntarles si ya vieron esto de los actuadores neumáticos con el Inge Amado, de casualidad. Actuadores neumáticos, válvulas, pistones. sí, ¿Sí, ya sí, lo vieron? pero ujú, Bueno, entonces nos vamos a ir más relax. Bueno, entonces aquí hay un pequeño texto, ¿no? De los actuadores neumáticos. Y bueno, obviamente no lo voy a leer porque es muy sencillo esto, ¿no? Si se dan cuenta dentro de un sistema mecatrónico o ya un sistema automatizado, pues utilizamos diversos tipos de actuadores. En este caso los neumáticos se ocupan demasiado. Y pues obviamente estos son los que se ocupan para el final de un proceso, ¿sale? Y bueno, los neumáticos hidráulicos pues los utilizamos para pues mover diferentes cosas o incluso hacer algún proceso, ya sea por ejemplo para prensado, ¿no? Que es el que se ocupa más el hidráulico. Y bueno, siguiendo. ¿Cuál es la estructura básica que tiene un sistema neumático? Pues empezamos primero con el compresor. Ustedes ya me imagino ya se saben todas las partes del compresor en general, ¿cierto o falso? de forma general, sí. Sí, de forma general. De, los tipos de compresores y ya. Ah, bueno. Pues sí, vamos a recapitular un poquito de lo que es el compresor. Entonces, ahí tienen numerados los pasos muy generalizados de lo que es el compresor. Básicamente no puse todas las partes porque supuse que ya lo habían visto anteriormente, pero este es el funcionamiento que tiene, ¿no? Ya muy generalizado. Tenemos nuestro compresor. ¿Cómo empieza a trabajar el compresor? Pues con un motor eléctrico. ¿Qué es lo que hace? Bueno, tenemos una parte de filtrado y de silenciado. Si no tuviéramos el filtro, pues obviamente entrarían impurezas y eso nos dañaría el sistema. Y pues el silenciador obviamente lo ocupamos para que no haya mucho ruido. No sé si ustedes han visto, si de por sí un compresor es ruidoso, pues sin el filtro lo sería aún más. Marchiros. Sería más ruidoso. Y pues obviamente, no sé si ustedes han entrado en una empresa, pero cuando entran en una empresa que utiliza el sistema neumático, en donde está este, toda la parte de compresión de aire, necesitan ponerse los tapones. Incluso estando en la empresa trabajando a 5 bares, ustedes alcanzan a escuchar el aire, cómo va por toda la tubería. Entonces es importante todo esto. Y después, bueno, entonces primera etapa, se acciona el motor eléctrico, empieza a trabajar el compresor, hay que filtrar, hay que silenciar. Después pasa a la válvula de alivio. Esto es, esta válvula lo que hace es proteger todo el sistema del compresor cuando hay aumento de presión dentro del compresor. Entonces lo que hace es fugar cierta parte de la presión si es que es muy alta. Luego, pasamos a lo que sería el enfriador. Aquí es bien importante que sepan que, por ejemplo, el compresor es considerado como una máquina generadora. Entonces, como es una máquina generadora, lo que está haciendo es mover un fluido, que en este caso el fluido que nosotros vamos a ocupar es el aire. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes mueven un fluido? Pues se calienta, sobre todo a la velocidad en la que se está desplazando. Bueno, no sé si ustedes lo han visto, que cuando ustedes tienen una manguera y empiezan por ejemplo, a echarle agua a su jardín, llega un momento en que el agua se calienta y no es por el hecho de que esté en el tinaco, sino que ese flujo que está teniendo el agua, pues la va calentando. Bueno, entonces pasamos a la parte del enfriador porque sí es importante mantener la temperatura regulada. Después pasamos a lo que sería el filtro y el separador de agua, que es súper importante. Necesitamos otra vez filtrar las impurezas porque este aire ya es el que va a entrar a nuestros sistemas
de actuación, que en este caso hablemos de válvulas y de pistones. Entonces hagan de cuenta que en el vástago pues tienen sus propios empaques. Entonces si entra polvo o tierra, pues estos empaques se van a empezar a dañar. Y más importante, si entra agua se va a empezar a corroer y eso es súper dañino para los sistemas de actuación. ¿Sale? Entonces por eso es importante tener el filtro y el separador de agua. Y ya por último tenemos un receptor de aire y pues obviamente si llega a haber algún problema en la válvula de alivio de presión, pues ya se compensa con el receptor. Bueno, es a grosso modo lo que compete a esta parte. ¿Sale? Luego, símbolos de válvulas, pues me imagino ya están familiarizados. Ahí tenemos los que más generalmente se ocupan, que tenemos la trayectoria de flujo. ¿Cuál de los tres es la trayectoria de flujo? ¿A, B o C? Ah, el A. El A, ¿sale? Luego tenemos interrupción de flujo. ¿Cuál es? ¿B o C? Así. La B, ¿sale? Y por último, pues serían las conexiones iniciales, ¿no? Recuerden que estas líneas que tenemos aquí indicadas, ¿sale? Por ejemplo, esta flecha me indica flujo. Esto me significa que hay una interrupción, o sea, que tiene tapones internos, ¿sale? Y por último teníamos lo que serían las conexiones, ¿sale? Entonces, yo creo que... Ah, bueno, estaban copiando, les doy chance. Sí. Sí, por si estaban copiando, les doy chance. Entonces, estos símbolos los van a ver mucho cuando ustedes consigan o vean una válvula física. Me imagino que ya las han visto. No sé si han entrado, bueno, alguna vez entraron al laboratorio de robótica. Ahí se tienen un robot matricial, que básicamente es un robot que toma. Y ahí tienen válvulas de distribución. Entonces, dependiendo del número de cajitas o de cuadros que ustedes vean en la válvula, pues son correspondientes a las posiciones, ¿sale? Y estoy seguro que han escuchado los términos de una válvula 2.2, una 5.2, una 3.4, etc, etc. ¿Sale? Entonces, la más común es la 5.2, cuando ustedes, me imagino, les han de haber enseñado en Multisim. Me imagino si han trabajado con Multisim. Sí. FluidSim, perdón. Con FluidSim. Bueno, entonces, seguimos. Y estas son las modalidades de actuación. Ustedes cuando trabajaban con Multisim, con FluidSim, perdón, con FluidSim, ahí les decía el profesor, no, pues quiero una válvula 5.2 que sea por actuación de botón, por palanca, con retorno por muelle, ¿sale? Entonces, estos son, pues los más comunes, las modalidades de actuación de las válvulas. Tenemos por botón, palanca, rodillo, pulsador, resorte, solenoide, por retén. Ese de retén es interesante porque hay que moverle la palanca y atorarlo para que mantenga la posición. Tenemos por aplicación o presión neumática, que comúnmente se conoce como como pilotaje, ¿sale? Es una actuación por pilotaje, que ya sea por la aplicación de presión neumática. Y por último tenemos el de pedal. Pues básicamente hoy en día es muy raro encontrar uno por pedal, pero a lo mejor algún proceso lo requiere. ¿Sale? Pues ya están familiarizados con estos símbolos, ¿no? O ya los habían visto, me imagino. Sí. Pero bueno, pues es parte de la materia porque, bueno, no sé si les comentaron que en este cuatrimestre que ustedes llevan esta materia de mecatrónica tenemos que ver lo que yo vi en 5 años. Entonces sí está pesadón. ¿Sale? Como en todas las materias que, por ejemplo, termodinámica, todos nos decían lo mismo. Sí, o sea, sí hay que ver mucho contenido, porque, por ejemplo, en la parte de electrónica digital,
Pues sí, nos faltó ver álgebra booleana, mapas de Carnot, cómo contar con las compuertas, alguna que otra práctica de decimal a hexadecimal, todo eso lo debimos de haber visto. Pero bueno, a grosso modo creo que con esta parte de neumática podemos ahí completar un poquito la información. Pero bueno, entonces ya pasando al que sigue, esta válvula, ¿cómo la llamarían ustedes? ¿Qué nombre? Válvula. ¿Es de 3 medios o un medio o algo así, no? O dos, uno. ¿2-1? Sí, ¿Por qué 2 y por qué 1? porque tiene dos posibles, dos acciones, el fluido y la interrupción del flujo. Y no, el uno, no sé, algo así nos explicó el Inge Amado, pero no lo entendía al 100%. Ah, ok. Entonces, cuando nosotros tenemos los dibujos de esta forma, ¿sale? Siempre dicen, bueno, dos números. El primer número corresponde a lo que sería déjenme acuerdo. Corresponde a lo que serían las posiciones, ¿sale? Y los otros dos, el otro número corresponde a lo que son las vías, ¿sale? Entonces, posiciones, esta válvula sería una válvula 2-2, ¿sale? ¿Por qué 2-2? Porque tengo dos posiciones, que sería posición 1, posición 2, ¿sale? El otro 2 corresponde a las vías. Cuando me refiero a vías, se refiere a la entrada y a la salida, ¿sale? Entonces, este 1 es de presión y esta es de la salida, ¿no? Entonces, por eso sería una válvula 2-2, ¿sale? Sería con accionamiento ¿por qué? Por botón. Botón. Ajá, sería accionamiento por botón y retorno Por resorte. por muelle, Muelle. ¿sale? Sí, por muelle, ¿sale? Entonces, esta válvula, ¿cómo funciona? Ustedes la presionan y en el momento que ustedes la presionan, cambia la posición. ¿Cuál sería su posición original de la válvula? ¿Sería abierta o cerrada? Sería normalmente cerrada Ujú, y al accionarla sería abierta. en efecto, ¿sale? Entonces es una válvula 2-2, normalmente cerrada, con accionamiento por botón, ¿sí? Retorno por muelle o retorno con muelle, ¿sale? ¿Cómo identifican ustedes cuál es la posición inicial de su válvula? Ah, la posición inicial de su válvula, siempre que ustedes la encuentren, siempre es la que tiene la Uno, nomenclatura principal, ¿sale? Si esta válvula fuera normalmente abierta, ¿sí? Esta nomenclatura, la 1P y la 2A, ¿sí? Deberían de tener la flecha, ¿sale? Y lo que son los tapones o las interrupciones deberían de estar del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes presionan, lo único que se tienen que imaginar es que el muelle se apresiona y aquí, en donde están mis conexiones, ahora ya no van a estar los tapones, ahora va a estar la flecha. ¿Sí me explico? Solamente imagínenselo mentalmente cómo se recorre. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? no, Entonces recuerden que el primer número de la válvula son las posiciones y el segundo número de la válvula serían las vías. ¿Sale? Este de la derecha me indica que hay un retorno por muelle y el accionamiento es por la izquierda. ¿Sale? Luego, ¿qué se imaginan que es esto? Un pistón. Pistón. ¿Un pistón? un actuador. Entonces recuerden que internamente las válvulas tienen un pistón. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes están viendo es una válvula. ¿Sale? ¿Alguien tiene sus
su sonido muy fuerte. Ah, gracias, muy amable. Muy poca. Bueno, entonces, ustedes recuerden que cuando ustedes tienen una válvula, ¿sale? Esas válvulas internamente constan de pistones, empaques, resortes, ¿sale? Esta de aquí que nosotros tenemos aquí presente, bueno, no sé si alcanzan a ver, tenemos esta válvula en dos posiciones, ¿sale? Y en esta parte de aquí se ve el resorte. Entonces, esta válvula de aquí, ¿sí? Es una válvula que tiene un solo solenoide, ¿sí? ¿Qué es un solenoide? Pues obviamente el solenoide es una bobina, ¿sale? Entonces acuérdense que cuando ustedes energizan una bobina, ¿qué es lo que pasa? Genera un campo magnético. Ese campo magnético debe de tener la fuerza necesaria. ¿Para qué? Para superar la fuerza del resorte y atraer lo que sería el núcleo de hierro, que en esta parte es interna de lo que es la válvula, ¿sale? Entonces, vean, cuando el solenoide no está activado, ¿sí? Lo que significa que aquí no hay un campo magnético, lo que significa que la fuerza del resorte es mayor, ¿sí? Vean las posiciones de la válvula. Aquí tenemos el carrete, lo que sería el pistón completo. Si yo aquí mando el suministro, ¿sí? Por esta entrada, lo que sería 1, ¿sí? El aire, ¿por dónde pasa? Pasa por aquí y sale a 2, ¿sí? Lo que significa que este escape 3, pues obviamente no tengo absolutamente nada, ¿sale? Entonces, aquí suministro y aquí está mi salida, ¿sale? Aquí pueden ver cómo a la mitad del vástago tenemos un bloque. Sí, ya vieron que está aquí este bloque que es lo que tapa o evita que se pase a la siguiente cámara. Luego, ¿qué pasa? Energizamos lo que es el solenoide, por lo general se activan con 12 volts o hasta incluso con 24 volts. Entonces, activamos el solenoide, se activa el campo magnético, atrae el núcleo, ¿sale? Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Esta placa de aquí se desplaza, supera la fuerza del resorte y ahora lo que es el vástago, que estaba en una posición inicial, cambió de posición, ¿sale? Ahora entonces, ¿qué está pasando con el suministro de presión? El suministro de presión ya no pasa a ningún lado, ¿sí? Porque el bloque que permitía aquí el flujo, ¿sí? Ya no lo permite en esta parte de acá, ¿sale? Entonces, llega el aire y ya no tiene salida. Entonces, automáticamente en donde en una primera posición yo tenía una salida de aire, ahora ya no tengo salida de aire, ¿sale? Pero ¿qué es lo que genera? Que ahora sí, en la puerta de escape, ahora sí se salga el aire que tenía yo en esta cámara, ¿sale? Entonces, así es como trabajan internamente lo que serían las válvulas. A lo mejor ellos no estaban familiarizados con esto. Y sobre todo el término de solenoides. O a lo mejor ya lo conocían, ¿no? Espero que sí. Luego pasamos a estas dos válvulas, ¿sale? Entonces, esta válvula quedamos que se llama ¿qué? Es una válvula ¿qué? La de aquí arriba, ¿sí la ven? Dos. ¿Es una válvula qué? 2. 3-2. Sí, es 3-2. 3-2, ¿por qué 3 y por qué 2? Porque tiene dos vías y 3 posiciones. Ok, entonces tenemos 3 vías y tenemos 2 posiciones, ¿sale? ¿Por qué son 3 vías? Pues básicamente son las entradas, ¿no? Tiene presión, tiene su salida y tiene su tapón, ¿sale? Entonces son 3 vías, 2 posiciones, una válvula 3-2, ¿sale? Luego, tiene activación, ¿por qué? Me parece que es por pilotaje. No. No. Recuerden que por pilotaje es una flecha punteada. Sí, sí, sí. ¿Por qué se No imaginan que es? recuerdo.
3 por Lo de solenoide, ¿no? Ujú. Sí, en efecto. Entonces, como anteriormente estábamos viendo el solenoide, esto significa que tenemos aquí el solenoide. ¿Sale? Pues aquí tenemos el solenoide y pues obviamente tenemos un retorno por muelle. ¿Sale? Entonces es una válvula 3-2 por activación de solenoide. ¿Sale? Y retorno por muelle. Luego, la de abajo, entonces, ¿qué sería? 4-2. Ujú, es una 4-2. Activación por solenoide. Retorno por muelle. ¿Sale? Entonces, creo que hace rato les di mala información. El primer número son las vías, el segundo número son las posiciones. ¿Sale? Entonces, esta es una 4-2. Son 4 vías. 1, 2, 3, 4. Y 2 posiciones. Entonces, la que ustedes comúnmente utilizan, que sería la 5-2, son 5 vías y serían 2 posiciones. ¿Sale? Luego, ¿estaban copiando? Sí, estaban copiando, perdón. ¿Sale? Entonces, ¿todo bien? ¿Hasta aquí? Bueno, pues, entonces pasamos a la siguiente. ¿Ya terminaste de copiar, Nancy? Los demás Ya tienen terminamos. los demás tienen memoria fotográfica, estoy seguro. Con un screenshot, Ah, bueno. Si están desde el celular, hagan sus screenshots. Yo como tengo un teléfono chino, pues ya me da miedo usarlo, ¿no? pues el mío también es chino. Ah, bueno. El de todos, yo creo. iPhone made in China. Vale, pues. Luego entonces aquí, ¿qué se imaginan que tengo aquí en la presentación? ¿Qué es lo que ven? Es un actuador por mando a 2 manos. Ujú. No, Sí, accionado por 2 manos. sí, en efecto. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, este pistón, ¿sale? Pregunta. ¿Cada botón mueve el pistón? Los dos juntos. Los dos juntos tienen que activarse al mismo tiempo para que funcione. ¿Sí? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Ah, no sé, pero Yo digo que lógica. Sí. antes que Ah, bueno. Pues cuando accionamos cuando accionamos los dos, cambian la posición a flujo de fluido o a un normalmente abierto y entonces tiene la fuerza suficiente para accionar el pistón. A ver, entonces, veamos. El pistón no es de doble efecto, es de simple efecto. Simple efecto. El Ajá. pistón es de simple efecto. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. ¿Sale? ¿Por qué es de simple efecto? Porque nada más tiene una entrada. Ajá. ¿Sale? Entonces, este pistón es de simple efecto porque solamente tiene una entrada. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando el vástago, ¿sí? Llega hasta arriba. Pues nada, se enfóquense en el pistón. Tengo el pistón, tengo mi vástago, tiene una sola entrada. ¿Qué es lo que pasa cuando el vástago llega hasta arriba? No hay un retorno. Ah, Se empieza a fugar el aire, ya. ¿sale? Se empieza a fugar el aire. no por gravedad. ¿Sí? No.
Yo sigo suministrando aire y ya en el momento de que en el vástago ya llega a la parte del desfogue, se empieza a salir el aire. ¿Sale? Obviamente aquí pues no viene la otra parte del sistema. Solamente sé que hay un desfogue y yo sé que se empieza a salir el aire. Siempre y cuando yo esté suministrando el aire necesario para que el vástago suba. ¿Sale? Y llega a esa posición de desfogue. ¿Sale? Pero ya estamos hablando ya que estamos en cierta parte del circuito. Pero bueno, eso es algo que va a pasar. ¿Sale? Imagínense que ustedes están en una posición cero de este sistema neumático. Entonces significa que la carga tiene más peso, aquí no tengo aire, o sea, en lo que sería la camisa o en la cámara del pistón no tengo aire. Tengo un suministro de presión. El suministro de presión está llegando a la primera válvula. ¿Sale? Y ese suministro de presión está llegando a un tapón. ¿Sale? Luego tenemos aquí vacío y del otro tapón lo conectamos a la parte del pistón y de esa parte de ahí llegamos a otra parte del otro pistón, pero también estamos llegando a lo que sería ¿qué? Un tapón. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo presiono el primer botón, ¿qué es lo que va a pasar? De su posición inicial, que es normalmente cerrado, va a pasar a una posición normalmente abierta. Ajá. Entonces, ¿qué significa? El resorte se comprime y empieza a pasar aire. Entonces el aire empieza a pasar del suministro, llega a esta parte de aquí, y si se dan cuenta, choca aquí en el desfogue, pero si se dan cuenta, empieza a llenar a quién? ¿El pistón? Al pistón, No. ¿sale? Ah, Porque tiene esa parte de desfogue, ¿sale? Entonces, presiona el primero, ¿qué es lo que pasa? La segunda válvula no reacciona porque está conectada a un tapón, ¿sale? Pero empieza a subir lo que es el ¿qué? El pistón, ¿sale? Entonces, si yo lo mantengo presionado, ¿sí? Si yo lo mantengo presionado, va a llegar un momento en el que este vástago va a subir y se va a empezar a salir el aire, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Si yo de la primera válvula dejo de presionarla, ¿qué va a pasar? Ya no va a administrar aire. Bueno, esa es la primera premisa, ¿no? El Si yo dejo vástago va a quedar atascado, ¿no? ¿qué le va a pasar al vástago? Bueno, en la parte se va a quedar atascado en la parte superior Así es. El por el aire vástago, que ya está ¿sí? aquí, ¿no? Como dentro del sistema todavía hay aire, ¿sí? O sea, yo tengo aquí un desfogue, pero va a llegar un momento en el que el vástago esté por debajo de lo que sería el desfogue, ¿sale? No sé qué es eso. Creo que ya llevo como 40 minutos con ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, ya nada más les explico esto y ya terminamos la presentación, ¿sale? Y ya nada más les encargaría ahí una fotito de su resumen. Entonces, el pistón se quedaría arriba, ¿sale? El pistón se quedaría arriba. Entonces, para eso sirve la segunda válvula, ¿sale? Entonces, el pistón ya va a quedar arriba, estas dos válvulas no están presionadas. Cuando presiono la que dice hacia abajo, ¿sí? Se va a abrir el circuito. Y entonces, todo el aire que está dentro de la camisa va a empezar a circular sobre estas dos mangueras. Obviamente, hacia la primera no va a pasar, pero se va a empezar a fugar ¿por dónde? Por la primera, ¿sí? Por eso me da el flujo. Por eso vean la dirección de la flecha, ¿sale? Tendríamos un problema en cuanto al desfogue del aire si la flecha fuera hacia abajo, ¿sale? Porque hay algunas que internamente tienen una válvula de control de presión y sería de un solo tipo de flujo. Entonces aquí tendría un balín. Así también hay que tener cuidado con ese tipo de válvulas porque internamente tienen un balín. Entonces son unidireccionales. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que no sea unidireccional. Entonces no importa la dirección de la flecha. Lo único que me indica es que el flujo sería de una vía a la otra. Entonces, al momento que yo lo presiono, pues se desfoga. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empieza a bajar el pistón. ¿Sale? Entonces, sí es importante que sepamos un poquito de esto para analizarlo. Y en la industria, no sé si han visto, pero está más feo.
porque tienen válvulas de distribución y utilizan otro tipo de válvulas, incluso tienen para evitar le llaman a estas válvulas para que no se desfogue tan rápido cuando ustedes tienen un pistón de 2 vías, son válvulas reguladoras. Entonces también ahí es importante ver con qué velocidad se está regulando, etc, etc. ¿Sale? Pero bueno, muchas gracias por su tiempo, chicos. Espero me puedan compartir ahí sus fotitos. ¿Sale? Y haré otra videollamada cada 8 días para ahí tenerlos al tanto de qué es lo que está pasando, ver que están vivos, que es lo que nos interesa. Pues ya vi que la mayoría sí está vivo, entonces muchas gracias por su tiempo, que tengan bonita tarde. Igualmente. Y ahorita les dejo la Igualmente. asignación. Entonces, muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos. Bye. Adiós.